¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor me ayudan respondiendo. Víctor Auquilla, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Ángel Barrera, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Stephanie Bonilla, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Dorian Caiza, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Anchi Caluña, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Alex Chamorro, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Evelyn Coveña, Presente, Inge, buenos días. Paola Cunalata, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Medelin Cusme, Buenos días, presente. buenos días. Jocelyn Freire, Buenos días, presente. buenos días. Blanca Guamán, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Enrique Guambo, Presente, Inge, buen día. buenos días. Eric Guerra, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Denis Yamuca, Denis Yamuca, ¿no está? Byron Mayorga, Presente, Inge, buenos días. días. Jason Núñez, Presente, Inge, buenos días. días. Marcelo Ojeda, Presente, buenos días. Sí. buenos días. Jonathan Padilla, Buen día, Inge, presente. días. Adriana Paredes, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jonathan Pérez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Guillermo Pinguil, Presente, Inge, buenos días. días. Junior Prado, Buenos días, ingeniero, presente. buenos días. Cristian Sánchez, Presente, Inge, buen día. buenos días. Cristian Zanga, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Cristian Serrano, Buen día, Inge, presente. buenos días. Gino Taipicaña, Buen día, ingeniero, presente. buenos días. Diego Torres, no, perdón, Brigitte Apanta, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Diego Torres, Diego Torres, ¿no está? Valdés, Buenos días, ingeniero, presente. buenos días. Carla Villamar, Buenos días, presente. buenos días. Camila Vinza, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Ok, listo. Permítanme solamente les comparto la pantalla y comenzamos, que se está cargando ya ahorita la tablet y vamos a iniciar. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? ¿Me podría ayudar con la asistencia, por favor? No sé si me pude conectar. Ya, ¿tú eres? Diego Torres, por favor. Diego Torres. Muy Ya. gentil, ingeniero, gracias. Sí.
Bueno, hasta que se termine de cargar, lo que pasa es que está actualizándose, parece justo el Teams, entonces se me está demorando en acceder. Pero bueno, sigamos discutiendo hasta mientras lo... Dije, buenos días, ¿Sí? disculpe, ¿me puede con la asistencia? Es que justamente tuve ese problema con el Teams, que me pedía recargar la contraseña y no me pude conectar a breve al aula. Ya, ¿tú eres? Yemuka, Inge, buenos días. Yamuka, listo, ya te registro. Ya. Bueno, entonces, como les decía, ya estas clases anteriores hemos ya ido analizando los diferentes tipos de modulaciones digitales binarias. Entre estas hemos ya analizado las modulaciones ASK y la modulación PSK, ¿sí? Dentro de estas modulaciones, prácticamente nosotros, en función de las envolventes complejas y de nuestros desarrollos matemáticos que hemos ido haciendo, hemos concluido básicamente que estas dos modulaciones son modulaciones lineales, porque a la final de cuentas me representan una modulación en amplitud, ¿sí? Ambas me representan una modulación en amplitud, con la única diferencia que posiblemente para la modulación ASK nosotros utilizamos una señal moduladora unipolar, mientras que para la modulación PSK utilizamos una moduladora polar, ¿sí? Entonces, esta modulación polar, justamente al tener valores positivos y negativos, lo que provoca es una inversión de la señal portadora en cada uno de los intervalos de transición cuando nosotros cambiamos un bit de 0 a 1 o 1 a 0, ¿no? Entonces ahí vamos a tener justamente esta inversión de fase de 180 grados, ¿sí? Obviamente cuando tengamos bits consecutivos 0, 0, 0 o 1, 1, 1, no existirá una discontinuidad de fase, no existirá ni siquiera variación de fase porque obviamente estamos multiplicándole a la portadora por su mismo valor correspondiente de amplitud, ya sea un positivo o negativo, ¿sí? Entonces, a la final de cuentas, esta modulación PSK sigue siendo también una modulación en amplitud, sigue siendo una modulación lineal y por lo tanto sigue siendo una modulación de doble banda lateral, ¿sí? Es decir, el ancho de banda de la señal moduladora prácticamente se duplica, ¿sí? A diferencia de lo que ocurría de pronto en la modulación analógica, donde la modulación PM, por ejemplo, formaba parte de la modulación angular y en este caso tenía el mismo comportamiento de la modulación FM, ¿no? Y ya se convertía en una modulación no lineal, ¿ok? El día de hoy nosotros vamos a analizar en cambio la modulación FSK, ¿sí? Y vamos a ver, como ya un poquito también lo discutimos anteriormente, la modulación FSK se genera a partir de un modulador de FM, ¿sí? Entonces, en general aquí nosotros vamos a utilizar la misma envolvente compleja que se utiliza para la modulación FM, la cual, por ejemplo, depende no directamente, o bueno, la envolvente compleja ya sabemos, no es exponencial porque es A sub C por E a la J teta de T. Pero en este caso, teta de T no depende directamente de M de T, sino que teta de T depende de la integral de M de T. ¿Sí? Entonces ahí nosotros ya tenemos estas consideraciones, ¿no? Entonces ya vamos a ver en específico cómo se van generando cada una de estas componentes o cada una de estas expresiones, ¿sí? En este tipo de modulación, sí, obviamente como ya nosotros vamos a tener diferentes frecuencias, vamos a tener ya la presencia de un modulador FM, ¿no? Entonces, en este caso ya vamos a analizar en función del espectro, obviamente, que ya esta modulación sí deja de ser una modulación lineal y su comportamiento es muy similar al comportamiento que nosotros habíamos analizado en la modulación analógica FM, donde si nosotros recordamos para la ejecución, para el desarrollo, para la obtención del espectro electromagnético, básicamente depende de las funciones o de las componentes de las funciones de Bessel, ¿sí? Entonces es algo muy similar lo que nosotros vamos a ir desarrollando para estas expresiones matemáticas correspondientes, ¿sí? Listo, entonces eso simplemente como una pequeña introducción. A partir de aquí, si ya necesitamos ir realizando todos los análisis matemáticos correspondientes, esperemos ya hagan efecto estas actualizaciones que todavía no se terminan de ejecutar en la tablet y podamos ya iniciar.
Esperemos unos 2 minutitos, si no, vemos una alternativa adicional de pronto.
Ya, bueno, vamos con con esta herramienta adicional, hasta mientras a ver si se termina de actualizar el Teams en en la tablet, que parece que hay algún inconveniente. Pero bueno, aquí no le puedo girar a a la pantalla, no sé qué ocurre, pero yo creo que bueno, ahí podemos ir avanzando, ¿sí? Bueno, inicialmente ya habíamos mencionado, ¿no? Vamos avanzando directamente con lo que nos interesa respecto a FSK, ¿sí? Permítame. Vamos a cambiar de color. Ok. Bueno, cuando hablamos de FSK, habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que prácticamente depende de lo que es la envolvente compleja de una modulación FM, ¿sí? Entonces, en FM nosotros... Uy, esto está feísimo. Ese es el más delgadito. No, está feo. Ya, bueno, con esto toca acoplarnos. Ya. Entonces, como les decía, en FM nosotros tenemos la envolvente compleja, ¿sí? Que es G de T, es igual a A sub C por E a la J, teta de T. ¿Ya? Donde en este caso teta de T sabemos es igual a D sub F por la integral de M de T, ¿sí? En términos generales, ¿no? Entonces, esta señal correspondiente que va a generar prácticamente nosotros de MDT vamos a tener dos posibles valores. De igual forma, aquí podríamos ir analizando, ¿no? Si es que MDT es una señal unipolar o si es que es una señal polar, ¿sí? Entonces, MDT puede tener valores positivos y negativos o un valor positivo y un valor de 0 en los casos de un 1 y un 0 binario, ¿ok? Ahora, cuando nosotros consideramos una señal polar, ¿no es cierto?, y la alimentación de una señal FSK, nosotros vamos a tener en esencia, ¿sí?, dos valores, porque recordemos que la señal FM genera una frecuencia, ¿sí?, una frecuencia instantánea que depende de M de T. ¿Sí? Esa es la dependencia que nosotros vamos a tener, es decir, la frecuencia instantánea es la que depende directamente de M de T, no necesariamente la variación de fase, porque la variación de fase depende de la integral de M de T. Entonces, si nosotros decimos que la frecuencia instantánea depende de M de T, recordando un poquito en FM, sabemos, ¿no es cierto?, que dependiendo de los valores de amplitud de M de T, ¿no es cierto?, vamos a tener nosotros un valor correspondiente de frecuencia, ¿no es cierto?, en la señal portadora. Para valores positivos de M de T, nosotros vamos a tener valores o una señal portadora con una frecuencia superior a la frecuencia portadora, ¿no es cierto?, a la salida de la señal modulada. Mientras que para valores negativos de M de T, nosotros vamos a tener una frecuencia inferior a la señal, una frecuencia inferior de la portadora a la salida de nuestra señal modulada, ¿sí? Eso es en general lo que nosotros tendríamos. Ahora, si nosotros únicamente en M de T vamos a tener dos únicos valores, a la salida también vamos a tener únicamente dos frecuencias. Una, la que se le asigna cuando tenemos un 1 binario, y otra que se le asignará cuando tengamos un 0 binario, ¿sí? A la frecuencia que se le asigna cuando tenemos un 1 binario se le denomina frecuencia de marca, y a la frecuencia que se le asigna cuando tenemos un 0 binario se le denomina frecuencia de espacio, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a ver que existen dos formas de generar este tipo de señales moduladas. La una es mediante dos osciladores distintos, ¿no? Uno que trabaja una frecuencia F1, posiblemente la frecuencia de marca, y otra que trabaja una frecuencia F2, que sería la frecuencia de espacio, ¿sí? Y nosotros vamos a tener un conmutador, el cual básicamente va a trabajar en función de los datos que se tengan, ¿no? Los datos binarios, el 1 y los ceros binarios. Entonces, en estas condiciones nosotros vamos a tener algo similar a esto, ¿no? Yo voy a tener aquí mi oscilador 1,
y acá vamos a tener mi oscilador 2, ¿sí? Estos dos, como les decía, se van a conmutar, ¿sí? Estos dos se van a conmutar. ¿Sí? De esta forma, en función justamente de lo que se tenga, ¿sí? Esto puede ir variando entre uno y otro, en función de lo que me indique mi señal correspondiente MDT, ¿no? Entonces, el oscilador 1 trabajará a la frecuencia F1, que posiblemente es la frecuencia de marca, y el oscilador 2 trabajará a una frecuencia F2, que será mi frecuencia de espacio, ¿sí? El uno cuando se tenga un cero binario y el otro cuando se tenga, perdón, si es que la frecuencia 1 es la frecuencia de marca, este se generará cuando nosotros tengamos un 1 binario. Y si el F2 es la frecuencia de espacio, este se generará si es que en MDT hay un cero binario, ¿no? Es decir, esta sería la frecuencia de espacio, ¿ya? Entonces, a la salida nosotros ya vamos a tener nuestra señal FSK, ¿sí? Esa es la señal modulada ya con las dos frecuencias correspondientes. Ahora, aquí básicamente se genera un pequeño inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Que los osciladores, al trabajar a dos frecuencias correspondientes, estas frecuencias pueden ser cualquiera, ¿no? No es que necesariamente estas frecuencias tienen que ser frecuencias ortogonales o frecuencias múltiplos uno con respecto a la otra, ¿sí? Sino que estos osciladores pueden comenzar o pueden representar cualquier número de oscilación, ¿no? Entonces, esto en general lo que va a provocar, ¿sí? Les voy a borrar todo esto de acá. ¿Sí? Si nosotros asumimos que tenemos dos osciladores completamente distintos, ¿no es cierto? Nosotros podríamos considerar que el uno, por ejemplo, tiene una frecuencia que trabaja de esta forma, ¿sí? Y el otro, ¿sí? El otro, de pronto, va a trabajar con una frecuencia tal vez mayor, ¿no? ¿Ya? Entonces, la cuestión es que, por ejemplo, cada uno de estos puede estar identificado o separado por un tiempo de bit correspondiente, ¿no? Entonces, de pronto, esto de aquí es un tiempo de bit, de pronto esto de acá es otro tiempo de bit, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí se supone, ¿no es cierto?, que van a existir las transiciones. Por ejemplo, la primera sería la frecuencia de espacio, porque es una frecuencia inferior, y la de abajo sería una frecuencia de marca, porque es una frecuencia más grande, ¿no? Entonces, esta de acá abajo es la que se generará para cuando nosotros tengamos un 1 binario, ¿no es cierto?, o cuando tengamos un 1 binario, ¿sí? Y la de arriba se generará cuando nosotros tengamos un 0 binario, ¿ya? Entonces, supongamos que la señal o los datos correspondientes sean 0, 1, 0, 1, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, en inicio se dejará pasar la primera señal, ¿no? Lo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces, esta señal correspondiente que nos dejará pasar, ¿sí? Se terminará, esto es un ejemplo nada más, ¿no? Se terminará justamente en este instante correspondiente. Y de ahí se va a dar justamente la conmutación entre el generador de la frecuencia, ¿no es cierto?, de la frecuencia de espacio, al generador que provoca la frecuencia de marca. Es decir, desde aquí, desde este punto a este punto de acá, obviamente va a existir una discontinuidad de fase, ¿no? Se termina en el punto de abajo de la primera señal, de la primera gráfica, y va a comenzar en ese punto superior en la segunda gráfica. Entonces, va a existir una discontinuidad de fase. Igualmente, en el siguiente punto de transición, como cambiamos, ¿no?, de un 1 a un 0, aquí, ¿no es cierto?, en este punto se va a terminar, por ejemplo, este tiempo de bit correspondiente y va a continuar acá, ¿no? Entonces, esto me va a provocar discontinuidades de fase, ¿sí? Entonces, eso es factible si se utiliza otro método. Por eso este método de aquí se denomina el método de FSK o de generación de FSK de fase discontinua, ¿sí? Y como ya habíamos mencionado, ¿no?, siempre y cuando se pueda evitar, ¿sí?, la discontinuidad de fase para provocar o para generar un mismo tipo de modulación o una misma característica espectral correspondiente, pues es preferible eso, ¿no?, evitarlo, es preferible que eso no ocurra, ¿ok?
Entonces, eso es justamente lo que nosotros vamos a analizar en el siguiente método, ¿no? Porque este método, justamente porque provoca este tipo de variaciones, no se lo suele utilizar. La única forma, de pronto, para evitar esta discontinuidad de fase, sería si es que, por ejemplo, la frecuencia, la F1 sería una múltipla de F2, ¿no? Entonces, de tal forma que cuando en F1 se tenga 3 ciclos, por ejemplo, en F2 justamente se tenga un ciclo entero, ¿no? Entonces, ahí sí, si las dos terminan su oscilación en la misma fase, en el mismo instante de tiempo, entonces obviamente ahí no existirá discontinuidad de fase. Pero eso no necesariamente va a ocurrir, ¿sí? No necesariamente va a ocurrir. Entonces, mucho vamos a depender de los valores de las frecuencias correspondientes que éstas generan. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, eso básicamente nos representa esta situación correspondiente. ¿Ya? Ahora, el método que más se suele utilizar, permítanme borrar nuevamente todo esto, porque aquí no puedo ir creando más páginas y el espacio está un poco reducido. Todavía no se termina de actualizar la tablet, el Teams. ¿Ya? Entonces, el método más sencillo, o bueno, el método más utilizado, más bien dicho, para generar esta modulación FSK es a partir de un modulador común y corriente FM, ¿sí? Y si nosotros, o si ustedes recuerdan, ¿cuál es la forma más sencilla, ¿sí? No de pronto la más eficiente, sino la más sencilla de generar una modulación FM? ¿Mediante qué dispositivo? ¿Quién me dice o quién se acuerda? ¿Qué dispositivo se utilizaba para generar o para provocar una modulación FM? La forma más sencilla, es un solo dispositivo. ¿Qué dispositivo era? Un integrador. No solamente el integrador, porque con el integrador, si yo integro a MDT, yo recién lo que voy a generar es la variación de fase. Pero de ahí con esa variación de fase de ley necesitaríamos un transmisor generalizado o un modulador en PM, en este caso, para provocar la modulación. Entonces, no es solamente la inclusión de un integrador. ¿Cuál es el dispositivo? O sea, si nosotros tenemos aquí nuestra señal MDT, si tenemos aquí nuestra señal MDT, ¿ya? Y esto ingresa en este dispositivo, acá ya vamos a tener nuestra señal modulada SDT, ¿sí? Entonces, ¿qué dispositivo es el que nos provoca esta señal modulada mediante FM? Un VCO, Inge. Correcto, era un VCO. El VCO, que es un controlador, perdón, es un oscilador controlado por voltaje, me provoca justamente esta modulación, ¿no? Es decir, en función de los valores de amplitud o en función de los voltajes de M, a la salida yo voy a tener una señal con una frecuencia correspondiente, es decir, justo lo que necesitábamos, ¿no? Tener esa dependencia de la frecuencia instantánea en función de la amplitud de MDT, en función de la señal moduladora. Eso es en general lo que nosotros necesitamos y eso lo cumplimos con un VCO. Es decir, esto me genera la modulación FM, ¿ya? Entonces, esto lo que va a provocar implícitamente es justo eso, ¿no? Que aquí a la final de cuentas nosotros vamos a tener, ¿no? Que en teta de t, ¿no es cierto? Teta de t, esto va a ser igual lo mismo que ya teníamos antes, el df por la integral de m de t, ¿sí? Y a su vez, esto también va a provocar que la frecuencia instantánea, si nosotros recordamos, la frecuencia instantánea va a depender directamente de ¿qué? De f, dependía, ¿no es cierto? F sub c, más la derivada de de todo, bueno, en realidad la frecuencia instantánea se obtenía de la derivada del argumento, ¿no es cierto?, de toda nuestra señal. Entonces es por eso que aquí nosotros tenemos esto, en términos generales. Entonces esto era igual a 1 sobre 2pi, ¿no es cierto?, de m, prácticamente d sub f por m de t, ¿sí? D sub p, d sub f por m, ¿ya? Por m de t. Esa era básicamente nuestra señal
nuestra frecuencia instantánea, ¿no? Entonces dependíamos obviamente de los valores de D sub F, de los valores de M de T, y bueno, en este caso de la frecuencia portadora, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una relación correspondiente, ¿no? Entonces esto es lo que se provoca. Ahora, si bien, ¿sí? Justamente recuerden que esto lo estamos haciendo para evitar la discontinuidad de fase, ¿sí? Si bien nosotros aquí tenemos o asumimos que en M de T existen discontinuidades, ¿no es cierto? Porque M de T tiene valores de 1, de menos 1, de 1, de menos 1, si es que asumimos que M de T es polar, ¿sí? La variación de fase ya no va a tener discontinuidades, ¿sí? ¿Por qué ya no vamos a tener discontinuidades? Porque nuestro M de T correspondiente, ¿sí? Nuestra variación de fase va a depender de la integral de M de T, ¿no? Y la integral de una constante, porque al final de cuentas M de T va a ser solo constante, ¿no? Va a ser o 1 o menos 1. La integral de 1, por ejemplo, ¿a qué es igual? ¿Quién me dice? ¿A qué es igual la integral de 1? ¿A qué es igual la integral de una constante? A la variable. Es igual a una función lineal, ¿no es cierto? Es una variable. Entonces, en este caso, si nosotros, por ejemplo, asumimos una gráfica, ¿sí? Supongamos que nosotros le centramos y tenemos una gráfica digital más o menos de esta forma, donde yo puedo tener aquí un 0, un 1 y un 0. Esto es nuestro M de T, ¿sí? Y nuestra variación de fase, nuestro teta de T, que nos representaría básicamente la integral de esto, ¿no es cierto? ¿Esto qué nos va a representar? ¿Cómo nosotros podemos graficar o interpretar esto? Toda esta parte de acá, que prácticamente tenemos un valor constante positivo, eso nos va a representar una variación de fase lineal con una pendiente positiva, más o menos de esta forma, ¿ya? Cuando tengamos un cero binario, ¿no es cierto? Vamos a tener un valor de magnitud negativo y eso nos va a provocar una función lineal con una pendiente negativa, ¿sí? Y lo mismo en esta otra parte de acá, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a tener justamente cada una de estas componentes o esta forma de la variación de fase, ¿sí? Entonces vamos a tener una variación de fase, pero no va a haber discontinuidad de fase, ¿sí? Porque no es que va a existir esta conmutación o este cambio de un oscilador a otro, nada, simplemente es una modulación FM donde en función de los valores que yo tenga voy a provocar esta variación lineal, esta variación constante de fase y por lo tanto ya no va a existir esta discontinuidad en la fase, que es justamente lo que nos interesaba, ¿no? Entonces, ahí sí, independientemente de dónde, porque por ejemplo, aquí, si nosotros analizamos, por dar un ejemplo, cambiémosle de color, ¿sí? Por dar un ejemplo, si nosotros analizamos esta señal correspondiente, el 1, por ejemplo, va a provocar la frecuencia de marca, ¿no? Y nosotros de pronto tenemos una señal oscilatoria que trabaja de esta forma. Y de pronto justo ahí, ¿no? No tiene que ser ni siquiera en 1 o en 0 o en menos 1, en cualquier valor correspondiente se da la transición. Entonces, no es que vamos a tener una conmutación y eso provoca una discontinuidad de fase. No, aquí mismo, en ese mismo instante, comienza el cambio de frecuencia. Entonces, ahí continúa y nosotros vamos a tener de pronto acá ya la otra frecuencia. Y esto de acá igual de pronto vino de la otra frecuencia. Entonces, hay cambio de frecuencia, ¿sí? Hay variación de fase, pero esta variación de fase que se da justamente en estas transiciones se va dando de forma progresiva, ¿sí? Se va dando de forma progresiva y por lo tanto no existe esta discontinuidad de fase, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que ocurre cuando nosotros justamente le alimentamos al modulador FM o a un VCO con una señal MDT digital polar, ¿sí? En específico, una señal digital polar. Entonces, si nosotros analizamos, bueno, esto es lo que nos representaría nuestra señal teta de T, ¿sí? El teta de T es lo que nosotros observamos.
es lo que nosotros observamos justamente acá abajo, ¿no? En esta señal más o menos que tiene esa forma triangular, ¿sí? Mientras que la frecuencia instantánea, ¿sí? La frecuencia instantánea sería también una señal, esa sí sería una señal discontinua, ¿no? Porque nosotros vamos a tener o la frecuencia de marca para un 1 binario o la frecuencia de espacio para un 0 binario. Y estas frecuencias van a estar en torno a la frecuencia portadora, porque si justamente nosotros observamos esta expresión de acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver? Que la frecuencia instantánea es igual a f sub c, que es la frecuencia portadora, que sería la frecuencia de referencia, incluso de nuestro VCO, ¿no es cierto? Esa sería nuestra frecuencia de referencia. En este caso, esta señal, esta frecuencia sería la frecuencia central, y en función de que, si es que m de t es positivo, ¿no es cierto?, vamos a tener un f sub c más un valor correspondiente, ¿sí? Y ese valor correspondería, obviamente, ¿a qué? A la variación pico de frecuencia, ¿no es cierto?, a la variación pico de frecuencia positiva. Mientras que si es que m de t es negativo, ¿no es cierto?, entonces ahí vamos a tener un f sub c menos un valor, es decir, un valor que estará por debajo de la frecuencia portadora. Igualmente, eso me va a representar la frecuencia o la desviación pico de frecuencia, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Si nosotros aquí graficamos, vamos a borrar todo esto, ¿sí? Vamos a asumir que queremos graficar la frecuencia instantánea. Entonces, en estas consideraciones, o en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? En general, nosotros podemos tener algo similar a esto, ¿no? Vamos a tener la gráfica de esta forma, y aquí va a estar de pronto nuestro f sub c, ¿sí? Nuestro f sub c. Ese va a ser nuestro punto medio. Y la señal correspondiente, ¿no es cierto?, va a tener, si es que nosotros tenemos esto de acá, o bueno, incluso, perdón, más bien el punto de referencia nosotros le estábamos considerando más acá. Entonces tendríamos que asumir algo como este. Ahí sí, algo así, ¿no? Entonces aquí va a estar el f sub c. Entonces, nuestra señal correspondiente tendría más o menos una forma similar a esta, la frecuencia instantánea, más o menos, ¿no? Donde, si es que esta de aquí, la frecuencia central es la frecuencia portadora, esto de acá me va a representar nuestro delta F, que recordamos, ¿no?, que es la variación pico de frecuencia. Y también de aquí hasta acá, también vamos a tener nuestro delta F, ¿sí? Y la variación, en este caso, eso nos interesa más que la variación pico de frecuencia, la variación entre la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio, esto me representa 2 delta F, que será obviamente la variación pico a pico de frecuencia, ¿sí? Entonces, por lo general, recordemos, ¿no?, que que posterior a eso viene también la obtención del índice de modulación, y en función del índice de modulación se calculaba el ancho de banda, porque ya como esta ya deja de ser una modulación lineal, ¿no es cierto? Entonces ya el ancho de banda va a depender del índice de modulación, tal como ocurría en la modulación FM. Entonces, en estos casos vamos a depender justamente de la variación pico de frecuencia, ¿sí? O en este caso de la variación pico a pico de frecuencia. Entonces, muchas veces para generar o para diseñar un modulador FSK, se nos establece o se indica previamente, ya sea o el índice de modulación, ¿no es cierto?, el índice de modulación correspondiente, o las frecuencias de marca y de espacio, o incluso la variación pico a pico de frecuencia. Entonces, supóngase que un ejercicio nos diga, nosotros tenemos una frecuencia de marca de, no sé, por darles un ejemplo, ¿no? Supongamos que la frecuencia F1, que es la frecuencia de marca, es igual a 2.4K, ¿sí? Y la frecuencia 2, que sería la frecuencia de espacio, sería igual a 2.1K, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya las frecuencias de marca y de espacio. Por lo tanto, en este caso, el 2 delta F, que sería la variación pico a pico de frecuencia, porque se supone que esta frecuencia de acá arriba me representará la frecuencia 1, y esta frecuencia de acá abajo me representará la frecuencia F2. Entonces, la diferencia entre F1 y F2, que sería la diferencia entre la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio, eso nos va a representar la variación pico a pico de frecuencia, ¿sí? En este caso tendríamos una desviación pico a pico de frecuencia de 300
hercios, ¿no? De 300 hercios, porque sería la diferencia entre 2.4 y 2.1 kilohercios, ¿sí? Entonces, esa es básicamente el análisis, ¿no? Entonces, eso para que tengan en cuenta, porque a veces, y verán que hago hincapié aquí se suelen equivocar muchas veces. Yo les suelo dar la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio y hago que hagan el resto de cálculos, ¿no? Y después ustedes restan F2 menos F1 y eso asumen como que fuera el delta F. Y después para sacar el 2 delta F obviamente le multiplican por 2 y ahí sí ya se complicó todo el análisis, ¿no? Recuerden que la variación pico a pico de frecuencia, es decir, ya el 2 delta F, en otras palabras, es igual a F1 menos F2, ¿sí? Ese ya es la variación pico a pico de frecuencia. ¿Estamos? Entonces, eso justamente para que tengan en consideración. Entonces, ya en función de esto, o ya con esto, nosotros ya podemos ir analizando o ya podemos ir determinando justamente cada uno de los comportamientos correspondientes, ¿sí? En función de esto, bueno, ya tenemos los parámetros correspondientes de nuestra señal, ¿no es cierto? Es decir, tanto de la variación de fase como de la frecuencia instantánea. Ahora, en la variación de fase, obviamente ahí ya tenemos cada uno de los parámetros, ¿no? Las frecuencias correspondientes de eso obviamente ya dependerá de los parámetros o de los valores que se tengan. Y obviamente esta separación que nosotros tendremos desde aquí hasta acá nos representará un tiempo de bit, ¿no? Todo eso nos representará un tiempo de bit. En el siguiente también tendremos el siguiente un tiempo de bit y así sucesivamente, ¿no? Y durante todo ese intervalo es donde nosotros tendremos o la frecuencia de marca o la frecuencia de espacio. Lo mismo, de pronto nosotros vamos a tener acá, ¿no es cierto? Acá nosotros de igual forma vamos a considerar que la separación que vamos a tener aquí, a ver, aquí muy abajo, la separación que vamos a tener aquí, ¿no es cierto? También va a ser de un tiempo de bit, ¿sí? Pero lo que nos falta conocer es justamente cuánto vale esto, ¿no? En este caso, esa es la variación pico de fase, ¿no? La variación pico de fase que es delta teta. Y obviamente, como ya sabemos, el delta teta es el valor máximo que nosotros tendremos de ¿qué? De df por la integral de m de t, ¿no? Entonces aquí nosotros prácticamente deberíamos integrar toda nuestra señal correspondiente y en función de eso saber después del tiempo de bit correspondiente, obviamente aquí en la mitad tendremos el TB medios y acá tendremos el menos TB medios, ¿no es cierto? En cada uno de los extremos correspondientes de esta señal. En la siguiente tendremos 3 TB medios, 5 TB medios y así sucesivamente en función de cómo estamos nosotros disponiendo estas variaciones, ¿sí? Ahora, obviamente, voy a borrarles todo esto para ir reescribiendo desde cero, ¿sí? Porque si no se nos va acumulando acá. ¿Sí? Ese Teams creo que ya se quedó dañado porque nunca se terminó de instalar. Ya. Entonces, en esencia, cuando nosotros analizamos la variación de fase, a nosotros nos interesaría, porque todo esto queremos determinar justamente para observar el comportamiento espectral, es decir, cuál será el ancho de banda. Lo que pasa es que en este caso, el ancho de banda correspondiente que nosotros vayamos a generar, o en la forma incluso del espectro, cambia de una señal a otra, exactamente igual como ocurría en FM, ¿se acuerdan? Entonces, en FM nosotros íbamos a tener un espectro si teníamos solamente una sola señal sinusoidal. Obviamente el espectro cambiaría si se tuviera dos señales sinusoidales. O más aún, el espectro cambiaba, ¿no es cierto? Si yo tenía una sola señal sinusoidal, pero tenía, por ejemplo, un índice de modulación de 2, o un índice de modulación de 2.5, o de 3, o de 4, o de 5, ¿no? Del valor del índice de modulación dependía la forma principal del espectro correspondiente, ¿no? Entonces, y en función de la forma del espectro, obviamente nosotros podíamos determinar el ancho de banda. Entonces, ¿de qué dependía en cada uno de los casos la forma o las amplitudes del espectro? Dependíamos, como ya habíamos mencionado anteriormente, de las funciones de Bessel, ¿sí? Entonces,
A eso habíamos llegado, ¿por qué? Porque asumíamos, ¿no es cierto?, que la señal moduladora era una señal sinusoidal que es periódica y eso provocaba también a su vez una envolvente compleja periódica. Entonces, con la envolvente compleja periódica se asumía o se podía hacer una representación mediante una serie de Fourier, si nosotros recordamos, y en función de esto se llegaba a la obtención de los coeficientes de Fourier, donde en esencia los coeficientes de Fourier me representaban la función de Bessel del primer tipo de orden n, ¿no? Entonces ahí el orden 0, ¿no es cierto? La J sub 0 me representaba justamente la amplitud de la portadora, J1 me representaba la portadora más la frecuencia de la señal moduladora y F sub C menos la frecuencia moduladora. J2 me representaba F sub C más 2 veces la frecuencia moduladora o F sub C menos 2 veces la frecuencia moduladora y así sucesivamente, ¿no? Si de pronto no recuerdan completamente esto, sí les recomiendo echarse una revisada de esta situación, ¿no? Para que ustedes justamente puedan refrescar estos conocimientos, ¿no? Porque en función de esto se realizaba justamente estos análisis. En realidad sí les iba yo también a hacer un recorderis de esto en función de las series de Fourier, pero aquí va a ser complicado porque tenemos poco espacio, la resolucioncita de la pantalla no nos da para escribir tanto, así que vamos a tratar de más bien hacer una explicación más general, un poco más gráfica, ¿sí? Entonces, a la final de cuentas, ¿no es cierto?, también haciendo la relación con la FM y la FSK, en FM nosotros hicimos justamente el análisis para una señal moduladora sinusoidal, ¿sí? Porque, como les digo, el espectro cambia de una señal a otra, ¿sí? Aquí lo mismo va a cambiar, es decir, no es lo mismo que nosotros analicemos una señal que tenga datos 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1 y así, datos aleatorios, ¿no? Que si es que yo analizo una señal 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Donde esta señal de acá abajo lo que me va a representar en esencia es la señal con el máximo ancho de banda posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta señal me va a generar una señal, ¿no es cierto?, oscilatoria de esta forma, ¿sí? Esto de aquí me va a generar una señal oscilatoria de esta forma, la cual es una señal periódica y la cual va a generar la frecuencia máxima posible, ¿sí? Esta frecuencia máxima, ¿a qué va a ser igual? Bueno, si esto de aquí asumimos que es T sub B, ¿no es cierto?, el periodo de nuestra señal periódica, que es en este caso una señal cuadrada periódica, ¿de cuánto será nuestro periodo? ¿Quién me dice? ¿Será igual también a T sub B o a qué sería igual en este caso el periodo de esta señal cuadrada? Al doble del tiempo de bit. El doble del tiempo de bit, ¿no es cierto? Porque ahí es donde se genera todo un ciclo, ¿no? Entonces, todo esto será nuestro periodo que le vamos a poner un T sub 0, ¿sí? Le vamos a conocer de esa forma, ¿no? Entonces, sabemos que en este caso el tiempo de bit es igual a ¿qué? Es igual a 1 sobre R, donde R es la velocidad de transferencia de bit, ¿sí? Y en este caso, el T sub 0 nos representará, en este caso, o sería igual al inverso, en cambio de ¿qué? Bueno, en este caso sería igual, si es que nosotros decimos que T sub 0, ¿no es cierto?, es igual a 2 veces T sub B, ¿no es cierto? Esto sería igual, en general, ¿a qué? Si nosotros asumimos que el tiempo de bit es igual a 1 sobre R, entonces esto sería igual a 2 sobre R, ¿no es cierto? Si es que nosotros asumimos de esa forma. Pero también podríamos asumir en función de la frecuencia de nuestra señal moduladora, ¿no? Porque todo esto es nuestra señal moduladora. Y esta señal moduladora, si es que asumimos como una señal periódica, esta tendría su frecuencia, una frecuencia con un periodo de T sub 0. Y el inverso de T sub 0 sería, o le podríamos conocer como el F sub M, ¿no? Que era la misma notación que nosotros teníamos en FM, ¿no? Donde este F sub M, minúsculas, nos representaría la frecuencia de nuestra señal moduladora, ¿sí? Entonces, eso es en general lo que nosotros tendríamos. Entonces, obviamente, la frecuencia moduladora de nuestra señal correspondiente, para el caso en el cual nosotros vamos a asumir una secuencia de datos alternante, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, obviamente esa frecuencia F sub M va a ser igual
a la mitad de la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? Entonces eso justamente para que vayamos teniendo en consideración, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a tener nuevamente, ¿no? Bueno, ya les voy a borrar esto de acá, ¿sí? Aquí igualmente nosotros vamos a tener una variación de fase similar a esto de acá, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos esa variación de fase, por ejemplo, aquí nosotros tendríamos algo como... Ay, así. Ya, nosotros tendríamos algo similar a esto, ¿no? Entonces, aquí tendríamos así. Tendríamos así. Aquí otra vez sube, aquí baja. Aquí viene bajando. Aquí como es positivo, ya, bueno, tendríamos una variación de fase similar a esta, ¿no? Una variación de fase triangular, donde obviamente lo que les decía, estos son los valores de delta teta, ¿sí? Y menos delta teta, ya, los valores máximos y mínimos, ¿ok? Ahora, esto nosotros tendríamos que relacionarle con los valores también de los delta F correspondientes, que posiblemente esos son conocidos. En este caso, como sigue siendo una modulación angular, en otras palabras, nosotros podemos aplicar la misma condición del índice de modulación digital, donde el índice de modulación digital habíamos dicho que es igual a 2 delta teta, ¿no es cierto?, sobre pi. Eso ya lo habíamos analizado anteriormente, ¿sí? Pero también vamos a ver que este índice de modulación digital también puede depender de la variación pico de frecuencia, o la variación pico de frecuencia, donde en este caso esto es igual a 2 delta F sobre R, ¿sí? 2 delta F sobre R. Entonces, en función de esto, nosotros, si es que ya tenemos el valor de delta F, justamente podemos determinar a qué sería igual el valor de delta teta, ¿sí? Entonces, el delta teta, por ejemplo, si nosotros igualamos estas dos expresiones, ¿no? Aquí podríamos decir que el 2 con el 2 se va, y el delta teta va a ser igual a ¿qué? El delta teta sería igual a pi por delta F, ¿sí? Pi por delta F sobre R. ¿Sí? Pi por delta F sobre R. Entonces, ese es el valor que básicamente nosotros tendríamos en estos picos de la variación pico de fase, ¿sí? Esos serían los valores correspondientes, ¿no? Tanto en la parte positiva como en la parte negativa, ¿sí? Entonces, aquí vamos a depender justamente de la relación que vamos a tener entre delta F y R, ¿sí? Voy a borrarles esto de acá. Entonces, igualmente, si nosotros también reanalizamos el índice de modulación digital H, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Que el 2 delta F, ¿no es cierto? Nosotros analizamos aquí 2 delta F sobre R, pero R dijimos que era igual a ¿qué? R en función de FM, ¿a qué es igual? R va a ser igual a 2 veces FM, ¿sí? 2 veces FM. Entonces, aquí el 2 con el 2 se nos elimina y vamos a tener que el índice de modulación es igual a delta F sobre la frecuencia de la señal moduladora, ¿sí? Y recuerden que en la modulación FM se asumía que la frecuencia de la señal moduladora es igual a al ancho de banda de la señal moduladora, es decir, es lo mismo que nosotros tuviéramos delta F sobre B, donde B es el ancho de banda. Y esta relación entre delta F y B, o delta F y FM, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual en FM, en la modulación analógica de frecuencia? ¿A qué era igual delta F sobre F sub M? ¿Quién se acuerda? ¿A qué era igual el delta F? Delta F era igual a F sobre 2 pi. ¿Perdón? Delta F es igual a df sobre 2 pi. Ya, bueno, en realidad si nosotros hablamos en términos generales en FM, podemos recordar, ¿no? Y decir que delta F en general era igual a D sub F por B sub P sobre 2pi. Pero en este caso B sub P es igual a 1, ¿no? Entonces el delta F se convierte justo lo que tú dices en D sub F sobre 2pi.
¿sí? Entonces, ahí incluso nosotros podríamos determinar el valor necesario, porque recuerden que uno de los parámetros correspondientes del BCO era justamente el DF, ¿no? Entonces, ahí nosotros, por lo general, en FM partíamos del DF, ¿no? Decíamos, un modulador, por ejemplo, que tiene un DF de tanto, ¿no es cierto? Grafiquemos la frecuencia instantánea, determinemos la variación pico de fase, el índice de modulación, etcétera. Pero en este caso, cuando nosotros hablamos de la modulación digital, por lo general es al inverso, ¿no? Por lo general nosotros ya conocemos de inicio la variación pico de frecuencia o conocemos los índices de modulación, ¿no? Entonces, en función de eso se puede llegar a calcular el DF, ¿sí? Necesario para generar este tipo de modulación. Ya, entonces eso es el delta F. Pero lo que les pregunto, en esencia, es a qué es igual, o en la modulación FM, a qué era igual la relación entre delta F y FM. ¿Eso a qué era igual? ¿Qué nos daba esta relación que tenemos aquí arriba? Ya borrando este 2 de acá, ¿no? Este 2 de acá y este 2 de acá, ¿sí? Nos queda el delta F sobre FM. ¿A qué era igual esta relación? ¿Quién me dice? ¿A qué era igual? El delta F sobre el ancho de banda o el delta F sobre la frecuencia de la señal moduladora. El índice de modulación en frecuencia. Exacto, bueno, y recordemos, ¿no? Que en la modulación sinusoidal, el índice de modulación era el mismo tanto para FM como para PM. Eso no cambia, ¿no es cierto? Pero aquí básicamente lo que estamos demostrando es que esta relación entre delta F y FM es igual al índice de modulación analógica, ¿sí? En otras palabras, lo que demostramos es que el índice de modulación digital es el mismo que el índice de modulación analógica en la modulación FSK, sobre todo cuando nosotros analizamos una señal alternante 1, 0, 1, 0, 1, 0, que nos representa básicamente una señal con el máximo o con el mayor ancho de banda posible. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, justamente, ¿no? Lo que les decía, aquí nosotros podemos depender correspondientemente del índice de modulación o de la variación pico de frecuencia y teniendo, obviamente, la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? Recordemos nuevamente que la velocidad de transferencia de bits es el doble de la frecuencia de la señal moduladora cuando tenemos datos alternantes 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nuevamente, verán que estoy haciendo mucho hincapié en esto, ¿no? Todo este análisis lo estamos haciendo para cuando tenemos solamente datos alternantes 1, 0, 1, 0. Eso incluso va a provocar también este comportamiento en la variación de fase, ¿sí? Ese es el comportamiento que se va a generar o que se va a provocar, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, aquí nuevamente venimos o aplicamos lo que nosotros establecimos, ¿no? Recordemos que también del índice de modulación dependía el análisis correspondiente de las funciones de Bessel, ¿sí? Para la señal, bueno, las funciones de Bessel se aplicaban específicamente para una señal sinusoidal, ¿sí? En este caso, que nosotros tenemos un pulso rectangular, ¿sí? Existe otra componente, ¿no? Porque recordemos que a la final de cuentas, les voy a borrar esto de acá, ¿sí? Les voy a borrar esto de aquí. A final de cuentas, a nosotros lo que nos interesaba es justamente determinar el GDT, ¿no es cierto? Es decir, representar al GDT, porque en función del GDT podíamos sacar la transformada de Fourier, es decir, el GDF, y en función de GDF, porque ahí sí, la relación entre la envolvente compleja y la señal modulada, esa relación sí es lineal, pero la relación entre MDT y GDT, o entre MDF y GDF, o peor aún, entre MDT y SDT, que es la señal modulada, no tienen ninguna relación lineal, ¿no? Entonces, justamente lo que nos interesaba es determinar las componentes de GDT, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos, GDT se puede representar justamente en términos de una serie de Fourier, ¿no? Donde nosotros tenemos los coeficientes de Fourier por la exponencial, ¿no es cierto? A la JN omega sub 0t, ¿no? Veamos si es que puedo escribir más o menos omega sub 0 por t, ¿ya?
Esa es básicamente nuestra serie de Fourier. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es determinar el C sub n, porque a la final de cuentas, el G de F que nosotros igual vamos a tener, se representa mediante ¿qué? Aplicando la transformada de Fourier de esto, porque el Cn es simplemente una constante, un coeficiente, se va a convertir en ¿qué? En la sumatoria de C sub n por el delta de Dirac, ¿no es cierto?, de F menos NFM. ¿Sí? Esto en términos generales, ¿no? Donde F sub m nos representa la frecuencia de la señal moduladora, ¿no? Entonces, por eso es que en términos, cuando nosotros analizábamos eso, les voy a borrar ahora esto de acá, ¿sí? Cuando nosotros analizábamos eso, teníamos algo similar a esto, ¿no? Entonces, dependía de los coeficientes C sub m. De eso es de lo que nosotros dependemos. También ya les voy a borrar esto, ¿sí? Dependemos de los coeficientes C sub n, porque aquí nosotros en esencia podríamos generar algo similar a esto, ¿no? Hablando del espectro de la señal envolvente, ¿no? Yo puedo tener aquí una componente, ¿no es cierto?, justo en 0, acá otra componente en F sub m, otra componente en 2F sub m, otra componente en 3F sub m, y así sucesivamente, de forma simétrica. Entonces, estas amplitudes, ¿no? Estas amplitudes dependen o dependían en la modulación sinusoidal, dependían de las funciones de Bessel, ¿no? Donde esta amplitud me daba el J0, esto de acá me daba el J1, esto el J2, y así sucesivamente, ¿no? Acá lo mismo, íbamos a tener el J1, pero bueno, en este caso sería el J-1, el J-2, y así sucesivamente, ¿no? Pero recordemos que había una relación entre J1 y J-1, o J2 y J-2. ¿Cuál era esa relación? Que básicamente los números o los subíndices pares tenían la misma amplitud, ¿no? J2 era igual a J-2, pero J1 era igual a menos el J-1, y así sucesivamente con el J3, J5, J7, etcétera, ¿sí? Entonces, teníamos esa cierta relación. Pero al final de cuentas, como nosotros graficábamos el GDF o el módulo de GDF, todos los valores que graficábamos iban a ser positivos, ¿sí? Después, cuando nosotros sacábamos la señal modulada, obviamente todo esto se trasladaba a F sub C y a menos F sub C, ¿no? Entonces aquí yo podía tener mi F sub C, ¿sí? Y aquí iba a tener lo mismo, ¿no? Sería el de la portadora, aquí en F sub C más F sub M, F sub C menos F sub M, F sub C más 2F sub M, F sub C menos 2F sub M, y así sucesivamente, ¿no? Recordemos que en FM, ¿sí? Y por lo tanto también en FSK, nosotros vamos a tener un espectro absoluto infinito, ¿no? Es decir, aquí a lo largo o ya posteriormente al lado de cada uno de estos J3, J4, J5, igual van a existir, ¿no es cierto?, componentes, pero cada vez componentes más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, que se van despreciando, ¿no? Es decir, ya básicamente son insignificantes en comparación a toda la potencia o a toda la energía que básicamente está concentrada en estas primeras componentes y obviamente también en estas componentes. Entonces, más acá de pronto existirá una componente más pequeñita, acá una más pequeña y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada vez que nos vamos alejando nosotros de la portadora, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, a nosotros solamente nos interesaba limitar, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de potencia, la mayor cantidad de energía, y eso obviamente, bueno, lo limitábamos. Bueno, ya vamos a ir allá más adelante. Vamos un poquito en orden. Primero, habíamos dicho que las amplitudes en la modulación sinusoidal se ejecutaban mediante las funciones de Bessel, ¿sí? En la modulación cuadrática o en la modulación, en este caso que tenemos pulsos rectangulares, hay otra función, ahí sí les recomiendo revisarle la señal, perdón, sí les recomiendo, ya se me terminó de compartir, perdón, ya les vuelvo a compartir.
Ya, entonces, como les decía, en la modulación sinusoidal, las componentes o las amplitudes dependían de las funciones de Bessel. En la modulación cuadrática, o en la modulación, en este caso, de pulsos rectangulares, nosotros dependemos de una función SA, ¿sí? Que es más o menos, o tiene una cierta similitud, y tenemos una expresión que nos da básicamente las componentes C sub n, que en el caso de la modulación sinusoidal analógica, nos representan las funciones de Bessel. En este caso, el C sub n nos da un A sub C sobre 2 y por funciones A que suman y que restan, ¿no? Pero son muy similares estas componentes a las funciones de Bessel, ¿sí? Entonces, para cuando nosotros hagamos nuestros análisis correspondientes, nosotros, ¿sí? Para nuestro caso, para poder establecer una forma aproximada y sobre todo una forma estandarizada, nosotros vamos a seguir utilizando las funciones de Bessel, ¿sí? Vamos a seguir utilizando las funciones de Bessel, es decir, aquí vamos a utilizar el J0, aquí el J1, el J1, el J2, el J2 y así sucesivamente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a considerar para cada uno de estos casos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si nosotros obtenemos en la envolvente compleja, es donde nosotros vamos a tener cada uno de los valores exactos de las funciones de Bessel, ¿no? Es exactamente aquí el J0, aquí el J1 y el J1, acá el J2, el J2, el J3 y así sucesivamente, ¿no? Y después, cuando trasladamos esta envolvente a la modulada o a la frecuencia portadora correspondiente, los valores de amplitud simplemente se multiplican ¿por qué? Por un medio de A sub C, ¿sí? Por el un medio de A sub C correspondientes, ¿no? Entonces, ahí, en función de eso, ya tendríamos exactamente las amplitudes de nuestras señales moduladas correspondientes, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso justamente para tener en cuenta, ¿no? Porque aquí vamos a tener los valores correspondientes de C sub n en cada una de las frecuencias. Y después, obviamente, el S de F será F menos F sub C por menos el N por F sub M. Y en F más F sub C menos el N por F sub M, ¿sí? Entonces, ahí eso justamente nos da esas características correspondientes, ¿sí? ¿Estamos? Ok. Ahora sí a lo que nos estábamos saltando más antes, ¿no? Ya habíamos dicho que prácticamente el espectro real o el espectro absoluto de estas señales es infinito. Es decir, todas estas componentes o todos estos deltas de Dirac se van a extender hacia más infinito y hacia menos infinito. Pero a nosotros nos interesa de una u otra forma limitar el ancho de banda a un rango correspondiente de frecuencias, ¿sí? En función o qué ecuación o qué regla nos limitaba el ancho de banda en FM y en este caso también en FSK. ¿Quién recuerda? ¿Cómo se llamaba esa expresión? La regla de Carson. Correcto. Aquí también nosotros vamos a utilizar la misma regla de Carson para tratar de limitar el ancho de banda. Ahora, esta era una función empírica, ¿no es cierto?, que se la obtuvo en función de varias mediciones, en función de varias investigaciones correspondientes, y se determinó que justamente esta regla de Carson enmarcaba un ancho de banda finito que contenía más o menos o alrededor de cuánta potencia de toda la potencia general que se generaba. ¿Sí se recuerdan qué porcentaje era el que se englobaba aquí? Porque en realidad la potencia que nosotros tenemos en FSK o en FM, siempre, como no es una modulación en amplitud, la potencia no cambia, ¿no es cierto? Siempre va a ser igual a un medio de A sub C al cuadrado, ¿sí? Y ese es el 100% de la potencia. Y eso es lo que se va a distribuir en todo el rango infinito de frecuencias. Pero si nosotros analizamos solo esto, que es justamente de pronto lo que enmarca la regla de Carson, ¿sí? Eso englobaba alrededor de ¿qué porcentaje de la potencia? ¿Quién se acuerda? 98% dije. Correcto, alrededor, no era exacto, pero en función de algunos estudios se determinaba que alrededor del 98% se concentraba dentro de estas componentes espectrales. Y el otro 2%, que ya es poquitito, ¿no es cierto? Eso es lo que se iba repartiendo en todo el espectro infinito, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros tendríamos que considerar, ¿sí? Ahora, aquí nosotros vamos a analizar o vamos a recordar, ya les voy a borrar en cambio todo esto, ¿sí? Porque ya justamente llegamos a esta conclusión de la
de la regla de Carson, donde eso nos da básicamente el ancho de banda. ¿Y de qué dependía la regla de Carson para el ancho de banda? Obviamente del índice de modulación, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a tener que, según la regla de Carson, nos decía ¿qué cosa? Que el ancho de banda, ¿sí? El ancho de banda total de la señal modulada es igual a 2 veces, ¿no es cierto?, beta más 1 por el ancho de banda de la señal modulada. En este caso podríamos ponerle B, ¿sí? De esta forma, ¿no? 2 por beta más 1 por B. Aquí nosotros justamente podemos hacer una simplificación, ¿no es cierto?, de esta expresión y decir que el beta, como ya sabemos, es igual a delta F sobre B, ¿no es cierto?, de las expresiones empíricas que nosotros ya conocemos, y esto nos va a dar el delta F sobre B por B, nos va a dar delta F, ¿no es cierto?, delta F, básicamente, más B, en otras palabras, ¿sí? Si es que nosotros le multiplicamos el B por cada uno de los dos términos, ¿sí? Y en otras palabras, entonces, vamos a tener que el ancho de banda va a ser igual a 2 delta F, que es la variación pico a pico de frecuencia, que por lo general de inicio ya suele ser un dato conocido, más 2B, ¿sí? De esta forma, ¿no? Ese va a ser entonces el ancho de banda utilizando la regla de Carson, ¿ya? Esto es cuando nosotros tenemos, esto sí lo podemos generalizar, ¿no? Para cualquier tipo de señal, ¿sí? Para cualquier tipo de señal, nosotros podríamos considerar una situación similar a esta, ¿sí? Adicionalmente, nosotros podemos ir realizando también ciertas consideraciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una señal moduladora polar generada con pulsos rectangulares? Este ancho de banda B que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? Este ancho de banda B es el ancho de banda de la señal moduladora. Si es una señal polar, ¿sí?, generada con pulsos rectangulares, sabemos que B es igual a R, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, este ancho de banda se convierte en ¿qué? Esto será igual a 2 delta F más 2R, ¿sí? En ese caso, o en estas consideraciones correspondientes. En términos generales, ¿sí? Pero ahora puede darse el caso justamente que la señal a su vez también haya pasado por un filtro de coseno realzado, ¿no es cierto? Por un filtro de coseno realzado. Entonces, en estas condiciones, el valor del ancho de banda base, como sabemos, es igual a 1 más el factor de Roloff por R sobre 2, ¿no? Entonces, el momento que nosotros obtenemos el ancho de banda con la expresión de acá más arriba, vamos a tener que el ancho de banda entonces va a ser igual a 2 delta F, ¿no es cierto?, más el 2 del numerador con el 2 del denominador se elimina y nosotros tendríamos simplemente 1 más el factor de Roloff por la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? Entonces, cada una de estas dos expresiones podríamos utilizarlas para calcular el ancho de banda, si es que se utiliza o si es que se ha utilizado, un... Sí, creo que puedo hacer esto. Ya, ahí sí. Si se ha utilizado, si se ha llegado a utilizar un filtro de coseno realzado, ¿sí? Entonces son estas dos ecuaciones correspondientes, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Ya, listo. Perfecto, ¿no? Entonces, bueno, como ven, no es tan complicado, ¿no?, hacer el análisis de en estas consideraciones. Recordemos que igualmente tenemos que, para graficar un espectro aproximado, necesitamos obviamente las funciones de Bessel para poder graficar eso, ¿no? Y recordemos que la separación entre cada una de las componentes va a ser de F sub m, ¿sí? Y recordemos nuevamente que F sub m es la mitad de la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? Entonces, en este caso, cada dos impulsos que nosotros tengamos, ahí vamos a tener básicamente la velocidad de transferencia de bits, ¿no? Entonces, en función de eso también se puede realizar el análisis respectivo, ¿ok? Y eso simplemente si es que nosotros queremos hacer la gráfica del espectro.
Para la gráfica de la frecuencia instantánea, pues esto es bastante sencillo, ¿no? Eso también ya dependerá de nuestra señal binaria correspondiente, ¿no? Si nosotros tenemos un 1, un 0, un 1, ¿no? El 1 va a provocar la frecuencia de marca, el 0 va a provocar la frecuencia de espacio, ¿sí? Y así sucesivamente en cada uno de los intervalos de bit correspondiente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces la frecuencia instantánea no es complicado. De pronto un poquito se nos podría, y eso sí voy a hacer ahorita un poquito de énfasis porque no lo hice más antes, pero lo que sí se puede complicar un poquito, y no tanto tampoco, ¿no? Es la gráfica de la variación de fase, nuestro teta de t. ¿Por qué? Sí, les voy a borrar nuevamente esto, ¿sí? Todo esto de acá, para poder realizar ese análisis, ¿no? Porque justamente eso sí lo tienen que hacer cuando yo les envíe justamente la tarea que les voy a enviar el día de hoy, o en la resolución de algún examen o alguna evaluación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya habíamos mencionado, ¿no? En general, que nosotros vamos a tener una variación de fase, ¿sí? Que si es que nosotros tenemos datos alternantes, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Nosotros podemos llegar a tener algo como esto, ¿no? Si es que tenemos esa variación de fase, ¿no? Entonces aquí de pronto tenemos el nivel de referencia, ¿sí? Correspondiente, ¿no? Donde acá arriba nosotros vamos a tener nuestro delta teta y acá vamos a tener el menos delta teta, ¿sí? Ya habíamos analizado anteriormente o habíamos llegado a la conclusión de que básicamente el delta teta es igual a pi por delta f sobre r, ¿no? Ya habíamos llegado a esa expresión matemática. Delta teta es igual a pi por delta f sobre r, ¿sí? En términos generales, ¿sí? Ya habíamos generado o habíamos tenido ya esta conclusión, ¿sí? Entonces, si es que obviamente ya tenemos el delta f y el r, ¿sí? Ya podemos sacar esa relación y obtener cuál es el valor máximo que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, por ejemplo, si es que asumamos, ¿no? Que justamente delta f, ¿sí? Si es que delta f fuera igual a r, ¿no es cierto? Si es que delta f fuera igual a r, la variación pico de fase va a ser igual a pi. En otras palabras, esto va a variar entre pi y menos pi, ¿sí? Esa sería más o menos nuestra relación. Eso es lo que nosotros tendríamos en estas condiciones, ¿sí? Ahora, ya habíamos mencionado que la variación de fase delta teta es periódica, ¿no? Es decir, esta condición de pi, ¿no es cierto?, me representa lo mismo que esta condición de menos pi, ¿sí? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta mención? Aquí no hay mucho problema, ¿no? Porque subo justamente a pi y después ya estoy bajando, porque de pronto los datos correspondientes que provocan esto son justamente, esto es un 1, lo que provoca el descenso es un 0, esto es un 1, esto fue un 0 y esto un 1, ¿no? Entonces ahí tengo esos datos alternantes 1, 0, 1, 0, 1, ¿sí? Ojo, ¿no? Estamos asumiendo en este caso que delta f es igual a r, ¿sí? Eso es lo que estamos asumiendo, ¿no? Entonces por eso tenemos una variación pico de fase igual a pi. Pero supongamos que ya tengamos otra secuencia de datos, ¿sí? Supongamos que tenemos una secuencia, no sé, supongamos 1, 0, 1, 1, 0, ¿no? Entonces, en este caso, el 1 va a provocar un incremento, ¿no? En la fase. El 0 va a provocar un decremento. Entonces, hasta aquí no hay mucho problema, ¿no? Entonces, aquí tenemos esto de acá. No, les voy a graficar mejor. ¿Ya? Entonces el 1 más o menos me representa esto, el 0 nos representa esto, el 1 nos va a representar eso, ¿sí? Y después, si tenemos un 1, se supondría que tendría que la pendiente seguir creciendo, porque, ojo, que la pendiente, perdón, que la variación de fase no tiene discontinuidades, ¿no? Entonces, de pronto aquí nosotros podríamos decir, nos vamos de largo para arriba, ¿sí? Pero, ojo, para el caso anterior, para el caso en el que delta f es igual a r, este punto de transición sería pi. Y si la señal sigue subiendo, debería subir hasta 2pi, ¿no es cierto? ¿Sí? Debería subir hasta 2pi. Pero en estas condiciones, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nosotros justamente podríamos asumir? ¿Sí? Bueno, incluso no tanto, ¿no? Porque aquí nosotros vamos a considerar que
pues no debería subir hasta 2pi, porque desde menos pi hasta pi, que es justamente lo que baja o la transición que está realizando, hace un decremento, un incremento de 2pi, ¿no es cierto? Porque desde menos pi hasta pi sube básicamente 2pi. Entonces el valor de acá arriba supuestamente no debería ser 2pi, debería ser 3pi. ¿Sí? Ahí estamos bien, ¿ya? Pero, justamente, y si seguimos así graficando, supónganse que tengamos otro 1, entonces tendríamos que ir subiendo 2pi, 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 y así sucesivamente, ¿no? Es decir, de 3pi a 5pi a 7pi, y esa gráfica se nos va a hacer enorme, ¿no es cierto? Y bastante impráctica. Entonces, justamente es lo que habíamos analizado. El comportamiento de pi es el mismo de menos pi, ¿no es cierto? Y obviamente también los 3pi nos representa lo mismo que pi también, obviamente. Entonces, esto podríamos nosotros, en vez de realizar todo esto de acá, toda esta gráfica, ¿sí? Cuando nosotros teníamos un 1, bueno, y después del 0, en vez de hacer eso, podríamos provocar una supuesta discontinuidad en fase, ¿sí? Una supuesta discontinuidad en fase, que no es en sí una discontinuidad, porque nosotros nos vamos a bajar inmediatamente, desde pi hacia menos pi, ¿sí? Pero esa transición desde pi hacia menos pi nos representa básicamente lo mismo, ¿no? El valor de pi con el de menos pi en términos de fase nos representa lo mismo. Y a partir de aquí vamos a generar esto de acá, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos ese mismo comportamiento, ¿no? Y aquí en 0, ahí sí podemos bajar, ¿sí? ¿Está claro? Eso es una gráfica completa, es una gráfica adecuada y que nos estamos manteniendo siempre entre pi y menos pi. ¿Sí? ¿Estamos? Eso entonces para tener en consideración. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, todas las gráficas que nosotros realicemos, incluso cuando no se cumpla esto, porque obviamente no siempre se va a cumplir que delta F es igual a R, ¿sí? Cuando no se cumpla eso, siempre vamos a tratar de mantener una gráfica, o bueno, no es que siempre vamos a tratar, ¿sí? Siempre vamos a mantener que nuestra gráfica esté enmarcada entre pi y menos pi, independientemente de los valores, porque obviamente dependiendo si es que delta F es mayor que R, el valor de delta teta va a ser superior a pi, ¿sí? O si es que delta F es inferior a R, el valor de delta teta va a ser inferior a pi. Y eso obviamente tenemos nosotros que analizarlo justamente para poder realizar una gráfica correcta de la variación de fase, ¿sí? ¿Estamos? Entonces igual, para hacerles un ejemplo nada más, nosotros podríamos asumir algo como esto, ¿no? Entonces, supongamos, nosotros podríamos tener supongamos esto es nuestro nivel de referencia, acá vamos a considerar, ya, por ejemplo, que está el valor de pi, y por acá va a estar el valor, ya más o menos, ¿no? De menos pi, ¿sí? Entonces, esos van a ser nuestros límites, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos una variación de fase inferior a R. Entonces, posiblemente nosotros, si es que tenemos unos y ceros, no va a pasar nada, ¿no? Porque nosotros vamos a estar enfrascados, ya supongamos ya, de pronto nos confundamos, ya no tenemos esta palabra, ¿no? Voy a poner una palabra cualquiera, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros, como les decía, tengamos valores, ¿ya? De unos y ceros nada más, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos 1, 0, 1, 0, 1, 0. No pasa nada, ¿no? Porque estamos siempre dentro del rango permitido que es entre pi y menos pi, ¿ya? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, les voy a borrar todo esto. Si por ahí nosotros tenemos, en este caso, algo... ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué pasa si nosotros tenemos algo como esto? ¿No? Tenemos aquí un 1, después de pronto tenemos... Ay. Ya, tenemos un 1, después tenemos el 0, ¿sí? Después tenemos el 1. Supongamos que después tengamos otro 1 y después vamos a seguir teniendo el 1, ¿no? Entonces, supuestamente aquí deberíamos subir desde aquí hasta acá. Pero ya no vamos a subir hasta allá, vamos a subir solamente hasta pi. Y desde pi vamos a trasladarnos a menos pi y vamos
vamos a subir lo que nos faltó, ¿sí? Y ahí vamos, de pronto, si viene otro 1, podemos venir lo que tengamos que subir, un 0, y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos que irnos enfrascando siempre únicamente entre pi y menos pi, ¿sí? ¿Estamos? Eso es en general lo que nosotros tendríamos que realizar cuando ocurre esta situación, ¿sí? De pronto cuando el valor, como les decía, delta F es inferior a R. Y cuando delta F sea mayor a R, ahí, bueno, un poquito más se complica porque ahí cada variación de fase, incluso, va a ser, cada variación de fase va a ser inferior, o perdón, va a ser superior al valor permitido entre pi y pi, y entre pi y menos pi, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente, cuando se analicen estos valores correspondientes, nosotros no vamos a comenzar en un valor inferior, ¿no? Entonces, posiblemente vamos a iniciar en un valor por acá, ¿sí? Y después vamos a venir acá, porque esa es la igualación, ¿sí? Y después aquí, ¿ya? Entonces, todo eso nos representa toda esa variación, ¿sí? De la fase correspondiente, ¿no? A ver, más bien sería, no, perdón, sería algo como esto. A ver, sería así. Claro, sería más de pi. Ya. Entonces aquí tendríamos algo así y después vendríamos acá y ahí sí, ¿sí? Todo eso es una variación, eso es un solo bit, ¿sí? Eso es un solo bit, que en vez de que nosotros tengamos una variación de un valor inferior a menos pi, hasta un valor superior a más pi, todo está enfrascado dentro de estos mismos valores, ¿sí? Todo está enfrascado dentro de estos mismos valores. Igual ahí podríamos tener un valor 0 y en cambio aquí vamos a tener lo contrario, vamos a tener en cambio para acá, vamos a venir para acá, todo esto, y más o menos por ahí, ¿sí? Entonces, y eso me representaría recién un 1 y un 0, ¿sí? Y así sucesivamente nosotros tendríamos que ir analizando básicamente cada una de estas condiciones o cada una de estas características, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es básicamente como nosotros tendríamos que graficar la variación de fase teta de t, ¿sí? Obviamente, en función también, siempre entre pi y menos pi, ¿no? Pero siempre incluso indicando los tiempos de bit correspondiente. Obviamente, en este caso, todo esto de aquí me representaría para esta situación un tiempo de bit, ¿sí? ¿Estamos? De todas formas, esto de pronto lo van a ir entendiendo mejor ya con la resolución propiamente de ejercicios, que justamente el día de hoy ya les voy a enviar y si tienen alguna duda, obviamente pueden preguntarme, pueden acudir a mí y yo trataré de irles solventando, irles ayudando, ¿sí? Ya para la próxima clase sí voy a tratar ya de solucionar, que hasta ahora sigue cifrando los datos y que está haciendo la actualización y prácticamente estas 2 horas ha pasado realizando eso, ¿sí? Entonces, pero bueno, con esta herramienta alternativa hemos tratado de ir realizando lo más claro posible estos análisis o estas consideraciones. De todas formas, la FSK no es que se complica demasiado, ¿no? Recordemos que para el análisis del espectro tenemos que volver a recordar la utilización de las tablas o de las funciones de Bessel para poder establecer justamente la gráfica en función del índice de modulación, ¿sí? Listo, chicos. No sé si de pronto antes de finalizar hay alguna pregunta. Saben, ya se me está pasando la demodulación, ¿sí? Todo esto, obviamente, para generar la señal modulada FSK, ¿sí? Para realizar la obtención de la señal moduladora a partir de una señal FSK o a partir de una señal modulada, ya les voy a borrar todo esto, ¿sí? Para generar la demodulación existen básicamente algunas formas. La una es mediante un detector de FM, que es igualmente cada uno de los dispositivos en general, se los estudió el semestre anterior en Comunicaciones 1, ¿no? Entonces ahí teníamos las diferentes técnicas para realizar la demodulación de frecuencia, ¿no? Entonces ahí teníamos, por ejemplo, el conversor de FM a AM y a la final se podía utilizar un detector de envolvente. O el detector de cruces por cero, por ejemplo, que es el que se utiliza principalmente en FSK o para señales digitales, ¿no? Entonces, el detector de cruces por cero es una herramienta bastante buena para aplicar justamente esta demodulación, ¿sí?
Entonces, esos son los detectores de frecuencia que pueden ser básicamente un detector no coherente, ¿no? Es decir, que vamos a tener una única entrada. O se puede utilizar también un detector de producto o un detector coherente para cada una de las frecuencias, porque a la final de cuentas, recordemos, ¿no? Nuestra señal modulada más o menos puede tener una forma similar a esta, ¿no? Y después aquí cambia la frecuencia, después aquí otra vez, y algo así, ¿no? Entonces, yo voy a tener en términos generales dos componentes de frecuencia. No va a haber discontinuidad de fase, pero sí tenemos dos frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros utilizamos, por ejemplo, tenemos aquí la señal FSK a la entrada y vamos a aplicarle a esta dos detectores de producto, ¿sí? Es decir, acá le vamos a aplicar un detector de producto a una frecuencia F1, ¿sí? Y otro detector de producto a una frecuencia F2, ¿sí? Entonces, estos obviamente van a generar, ya vamos a analizar qué es lo que pasa, ¿no? Obviamente el detector de producto está finalizado por un filtro pasa-baja, ¿sí? O incluso se puede utilizar filtros acoplados también aquí para mejorar el rendimiento, y a la final de cuentas estas dos señales, ¿sí? Se combinan, ¿sí? Se combinan mediante un sumador, uno con signo positivo y otro con signo negativo, y vamos a tener la salida MDT polar correspondiente. Ahora, ¿cómo funcionan? Cuando nosotros, por ejemplo, supongamos esta es la frecuencia de marca y esta es la frecuencia de espacio, toda la señal, ¿no es cierto? Y esta es otra vez la frecuencia de marca. Toda esta señal correspondiente va a entrar en cada uno de los dos detectores de producto, tanto en el superior como en el inferior, ¿sí? Cuando la señal entra en el detector de producto superior, ¿sí? Estas componentes de aquí se van a trasladar ¿a dónde? A 2F1 y a 0, es decir, a banda base, ¿sí? Cuando pasan por el filtro pasabajas, las componentes de 2F1 se eliminan y la componente de F2 se mantiene, ¿sí? Las componentes de 2F1 se eliminan y las componentes de banda base se mantienen, ¿sí? En este caso, eso es lo que va a ocurrir en este análisis. Con respecto a las dos frecuencias, bueno, a la que tenemos F1 y a la otra que tenemos F1, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa con la frecuencia F2, ¿sí? Que también entra en este detector de producto. Cuando se multiplica por la frecuencia F1, nosotros vamos a tener una componente en F1 más F2 y otra componente en F1 menos F2, ¿sí? Como las dos componentes se pueden considerar que son componentes pasabanda y nosotros tenemos un filtro pasabaja, ¿no es cierto? Entonces, tanto la componente de la suma y de la resta se eliminan, ¿sí? Se van a eliminar y en esta parte de acá, ¿no es cierto? En esta parte de aquí es prácticamente como que yo tuviera 0, ¿sí? Porque básicamente no se me va no se me va a conservar ni la componente de la suma ni la componente de la resta, ¿no? Entonces ahí es como que yo tuviera simplemente, cuando yo analizo el filtro pasabajas, es como que yo tuviera algo como esto: 1, 0 y 1, ¿sí? Eso es lo que yo tendría a la salida de este filtro pasabajas, ¿sí? En cambio, en el detector de producto de abajo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener las frecuencias F1, cuando se multiplican por el F2, lo mismo, ¿no? Vamos a tener componentes en F1 más F2 y en F1 menos F2. Entonces, esas componentes se eliminan a la salida del filtro pasabajas, ¿no? Entonces, es como que yo tuviera 0. Pero la componente F2 que atraviesa el detector de producto se va a generar en 2F2 y en 0, que son las componentes de banda base. Entonces, simplemente las componentes de 2F2 se eliminan y solamente me quedo con la componente banda base, ¿sí? Y como acá, en este caso, en este punto, se cambia de signo, ¿no es cierto? Es como que a la salida yo voy a tener aquí 0, aquí un valor de menos 1 y aquí 0, ¿no? Entonces, cuando las dos se combinan, en general, nosotros vamos a tener una señal polar, ¿no? Un 1 para cuando yo tenía la frecuencia de marca y un 0 para cuando tenía la frecuencia de espacio. Y se genera la señal a la salida. Entonces, es una función bastante sencilla que se utiliza para poder demodular utilizando dos detectores de producto, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, de esa forma se aplica básicamente la demodulación. Listo, chicos. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda antes de finalizar, tal vez la clase del día de hoy.
¿No? ¿Todo claro? Inge, yo tenía una consulta con respecto al oscilador. ¿Ya? ¿Funcionan los osciladores que hemos estado revisando que funcionan con estos códigos? ¿Funcionan con código binario normal o tal vez tienen alguna característica en específico? ¿Qué osciladores? ¿A cuáles osciladores te refieres? A los que se utiliza para poder generar la gráfica inicial para de esta ya sacarla del proceso que estamos utilizando, como el ACK o el B o el FSK o el B o el otro que es con B, que no me acuerdo bien. O sea, ¿tú te refieres a los osciladores que se utilizan para la señal modulada, para generar la señal modulada? Sí. Ya. ¿A qué te refieres con la característica? ¿Funcionan con código binario normal o tal vez les aplica Gray o algo por el estilo? Bueno, verás que en este caso estamos solamente analizando modulaciones binarias, ¿no? Entonces, ahorita solamente estamos utilizando, espérate, les vuelvo a compartir la pantalla por si acaso necesite aquí explicarles algo. Ya, entonces, como nosotros estamos utilizando modulaciones binarias, los osciladores, ¿no es cierto?, simplemente se multiplican por los valores correspondientes, bueno, en el caso de, sobre todo, la ASK o la BPSK, ¿no? En ese caso, los osciladores se multiplicaban por la señal unipolar o polar correspondientes, que eran un 1 o un 0, o un 1 o un -1, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, ahí todavía no se aplica ninguna codificación Gray ni nada por el estilo, porque nos viene la señal tal cual es, ¿no es cierto? Es una señal binaria. Obviamente, los códigos binarios que nosotros utilizamos ya pudieron haber venido procesados anteriormente, ¿no? Es decir, primero, obviamente, se digitalizó. ¿Cómo se digitalizó? Posiblemente con modulación, perdón, con cuantización uniforme, cuantización no uniforme, PCM Gray, ¿no es cierto? Puede darse, modulación delta, etcétera. Con cualquier tipo de digitalización o técnica de digitalización, la señal analógica se digitalizó. Pero posteriormente también esta señal pudo haberse codificado utilizando Hamming, utilizando un codificador convolucional, ¿no es cierto? Cualquiera de estos. Se pudo haber codificado diferencialmente, ¿sí? Y se pudieron incluso haber combinado con otras señales, con diferentes técnicas de multiplexación, que son las que ya vamos a analizar más adelante. Y recién ahí se aplica una etapa de modulación, ¿no? Entonces, si nosotros solamente tenemos una cadena de bits de 1, 0, 1, 0, de pronto nosotros no sabemos cuáles son todas las etapas con las que llegó a esa cadena de bits para llegar a ser lo que es en ese momento, ¿no? Entonces, no tenemos esa certeza, ¿sí? Simplemente tenemos una cadena de datos y esa es la que nosotros vamos a modular por ASK, por BPSK o por FSK, ¿sí? Independientemente. Ahora, si yo les doy, o partimos de un ejercicio completo, y yo les doy de pronto una cadena de muestras, ¿sí? A una frecuencia de muestreo correspondiente, y les digo una técnica de cuantización, por ejemplo, cuantización no uniforme a 8 bits, y después todo eso ustedes le codifican mediante Hamming, tienen que aplicar todo ese proceso, después le aplican codificación diferencial y recién ahí le aplican la modulación, ¿no? Entonces, todo eso puede realizarse, ¿no? Porque son etapas, son procesos que a la final de cuentas forman parte de un sistema de comunicación digital. Entonces, aquí es independiente, ¿no? Si es que la señal binaria viene de un código Gray o de una modulación de cuantización uniforme común o cuantización no uniforme. Entonces, ya a la final de cuentas, los osciladores aplican las técnicas de modulación en función de los datos que llegan, que son unos y ceros, ¿sí? Entonces, en función de eso se aplica ya la modulación. ¿Sí? No sé si de pronto ahí te aclaré tu pregunta o tu duda. Sí, Inge, me quedó más claro. Muchas gracias. Ya, listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿No? Listo, chicos. Entonces, con eso, básicamente finalizamos la clase del día de hoy. Por favor, quedaránse atentos al aula virtual y yo les he de enviar una tarea para que puedan entregarla el día lunes. ¿Sí? Listo, chicos, muchísimas gracias. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. Que pasen un buen resto del día y un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.